Déjame decirte algo, mi hermano. El desierto no garantiza ser salvos. El hecho de que tú estés pasando una aflicción, una tribulación, eso no te garantiza de que, bueno, a mí ya me pasó eso, voy a ser salvo. No, no, no. ¿Qué hace el desierto en nosotros? El desierto en nosotros produce dos cosas. O una, acercarnos a Dios y depender de Dios. Y la otra, ¿cuál? Alejarse totalmente de Dios. Eso es lo que hace el desierto. Pero para los que amamos a Dios, el desierto nos ayuda. ¿Y cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien de los desiertos en nuestras vidas? De que tú y yo nos acercamos y dependemos y necesitamos de Dios todos los días. Eso es para nosotros el desierto. Entonces, y eso hablo en esa relación, porque muchos de nosotros decimos, yo estoy bien con Dios, alabado sea el Señor, pero seguimos arrastrando un corazón lleno de críticas, un corazón resentido, arrastrando un corazón que solamente se justifica, arrastrando un corazón lleno de prejuicios, arrastrando un corazón lleno de amargura. ¿Y qué hace todo eso en nuestro corazón? Nos impide, mi hermano, la cercanía y esa relación con nuestro eterno Dios. La intención del Padre con el pueblo de Israel en Egipto era de que todo aquello, ese Egipto que había en el corazón del pueblo de Israel, fuera enterrado en ese desierto, que ahí muriera en ese desierto. Pero muchos de los cristianos de hoy en día quieren morir juntamente con ese pecado ahí en el desierto, ahí quieren quedar enterrados. Corazones rebeldes, y a pesar de que han sido nacidos de nuevo, porque eso sucede en los hijos de Dios. La gracia nos ha alcanzado, pero un momento a otro la debilidad, las acciones del mundo y todo eso nos engañan y nos seducen y nos llevan, y de pronto nos vemos qué cosa, alejado de Dios. Y Dios nos llama constantemente, nos advierte constantemente, pero queremos seguir del lado de acá. Es allí cuando Dios nos lleva al verdadero desierto. Yo sé que muchos de nosotros acá, muchos hermanos han pasado el desierto del cual estamos hablando, unos más fuertes que otros, pero hemos cruzado por ese desierto. Y déjame decirte algo, mi hermano, en esa adversidad, en ese dolor, en esa prueba por la cual pasaste, te hago una pregunta. ¿En ese dolor no fue propicio allí conocer a Dios? ¿Acaso en medio de esa enfermedad, acaso en medio de ese problema, en medio del dolor que tienes, acaso en medio de eso no llegaste a conocer a Dios? ¿No llegaste a entender a Dios? Yo no sé, pero para mí sí. Y estoy seguro que para su vida también. ¿Sabe por qué lo digo? Porque si por ese desierto usted no conociera a Dios, no estaría en este lugar. De la misma manera, mis hermanos que están conectados, si no fuera por el desierto que cruzó en tu vida, no estarías hoy sentado escuchando la palabra del Señor, y mucho menos doblando tus rodillas y orando juntos los unos a los otros en este lugar. Es justamente el desierto lo que cambia absolutamente todo de nuestras vidas. Pero no logro comprender cuál es el privilegio de estar en el desierto. Ok, vamos a ilustrar ese desierto de forma física. Y quiero que todos hagamos una recreación en nuestras mentes, ¿ok? Cuando nosotros vamos al desierto, pero desierto, ¿sí? Desierto donde tú ves al norte, arena, al sur, este y oeste, arena. En ese lugar no hay agua. Presta atención, en el desierto no hay agua. Pero en ciertos lugares sí hay agua, pero donde tú puedes notar no hay agua. Pero en la búsqueda de esa fuente de agua, ¿qué se desarrolla en todos nosotros? ¿Qué debe haber en nosotros en un desierto? Póngase usted en el desierto. Si yo no tengo esta particularidad en el desierto, yo voy a morir en el desierto. ¿Y qué necesitamos tú y yo en el desierto para lograr encontrar la fuente de agua? Participemos, ¿ok? Esperanza, dice Carlos. ¿Qué más? Fe, dice. ¿Qué más? Hay algo que necesitamos. Pero si no tenemos eso, nos vamos a desesperar y nos vamos a echar a morir. Ya no quiero saber nada, me muero. No. Empieza con eso, paciencia. Mi hermano, en la búsqueda de esa fuente de agua y así en el alimento y todo eso, necesitamos la paciencia, que se desarrolle la paciencia para lograr encontrar la fuente de agua. Porque si perdemos la paciencia en ese lugar, morimos. En el desierto no hay el alimento, y en la búsqueda del alimento lograste encontrar ese alimento. ¿Qué se desarrolla allí en tu vida? ¿Qué te acuerdas tú en ese momento ahí cuando estás comiendo y estás con una hambre ya 2 días sin comer, y buscando el agua encontraste una sola fuente y lograste encontrar ahí, ¿qué ponemos? Sí, es esperanza. Encontremos, ¿qué podemos encontrar ahí en el desierto? Algo, un pequeñito ahí. Un ratón ya. ¿Ratón en el desierto? Sí hay ratones en el desierto. Hay unos.
Ve, Pablo, yo me he ido al desierto, dice. Bueno, encontramos ahí algo ya, pero muy pequeño para comer. Oye, y es desagradable, pero comer eso es lo único que te va a mantener con vida. ¿Qué se va a desarrollar en ese momento? ¿De qué te vas a acordar ahí en ese momento? De tu casa. ¿Sabes qué te vas a acordar? De la comida que en un momento llegaste y que porque estuvo fría la sopa despreciaste. En un momento en el cual llegaste a casa y porque te enojaste con tu esposa o te enojaste con tu esposa decidiste no comer o decidiste no cocinar o decidiste lo que sea. ¿Sabes qué? En ese momento llegas a ser agradecido. Se desarrolla la gratitud en ti y dices gracias. Gracias, ay, qué tonto que he sido porque allá despreciando de gana me enojé con mi mujer, esa comidita me hubiese servido aquí. Ay, qué tonto. Se desarrolla ¿qué cosa? La gratitud en ti. No hay una sombra donde tú puedas descansar de ese solazo que está pegando ahí en el desierto. Pero en la búsqueda, con la paciencia, logras encontrar un arbolito en todo el desierto que hay sombra. Y al llegar allá, ¿qué sucede contigo? El agradecimiento de entrada. Y segundo, ¿qué pasa? Hay una tranquilidad en tu vida, hay un descanso en tu vida. Y ¿sabes qué? Valoras esa sombrita que hay ahí. Cosa que si quieres alejarte, ir a buscar, ¿qué vas a pensar 1000 veces? Yo no me voy de aquí. O si es posible, sacas el árbol y te vas cargado el árbol. Lo mismo sucede, mi hermano. Presta atención a esto. Cuando yo leí esto y estudiando esto, nosotros estamos hoy en día en la comodidad, hablando de las cosas que el Señor nos da. Hoy en día tú y yo estamos disfrutando de un trabajo, de ingresos a nuestros hogares, de una familia que tenemos. Estamos bien delante del Señor. Gracias, Señor, porque tengo un carro. Gracias, Padre, porque tengo mi motito. Gracias, Señor, porque tengo mi trabajo. Gracias, Señor, porque estoy con salud. Mira eso, estamos en la sombra de nuestro eterno Dios. Estamos bien. Y en ese estar bien es allí cuando nosotros debemos valorar esa sombra. Es allí cuando nosotros debemos abrazar ese descanso, valorar ese descanso. Pero hacemos todo lo contrario. Pero cuando el eterno Dios permite que todo sea quitado, se te fue el carro, te quitaron la casa, perdiste tu esposa, estás en la ruina, no tienes ni un perro siquiera para lamer tus llagas. ¿Sabes qué va a suceder allí? En ese momento lloraremos, en ese momento clamaremos y diremos ¿qué cosa? Señor, por favor. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Sabes qué es lo que sucede? Es de que en ese desierto allí, ahí aprendemos a valorar a Dios. Y ahí aprendemos a seguir a Dios. Y ahí aprendemos a amar a Dios. Por eso Pablo dice lo siguiente: antes lo que yo tenía para mí como ganancia, ¿se acuerdan? Eso que era para mí ganancia cuando yo estaba bien, estaba cómodo y todo, dice, para mí lo tengo como perdido y como basura, porque hubiese aprovechado ese momento glorificando a Dios. Mas ahora que no tengo nada, porque Pablo quedó en la nada. ¿Conocen la historia de Pablo, verdad? Pablo, de ser el perseguidor, pasó a ser ¿qué cosa? El perseguido. Pablo, de pasar en caballos, de pasar siendo el jefe de los fariseos, teniendo un buen rango, teniendo todo, pasó a ¿qué cosa? A ser ¿qué cosa? Discípulo de Cristo, a no tener nada, a depender únicamente de Dios. ¿Y sabes qué? Allí dijo, Señor, para mí el vivir es Cristo. Para mí lo único importante es Jesucristo. Lo mismo para nosotros. Hoy en día gozamos de las bendiciones del eterno Dios. Amén. Gracias, Señor. Es allí cuando tenemos con más fervencia amar a Dios, servir a Dios con lo que tenemos ahora. Porque sin duda alguna, mi hermano, si no lo hacemos en este momento, al tenerlo todo, cuando estemos en el desierto sin tener nada, mi hermano, ahí sí vamos a alabar, vamos a glorificar y vamos a depender de Dios totalmente. Y no me diga no le creo, es así, mi hermano. Dios trabaja de esa forma. Que en el desierto desarrollamos la paciencia, en el desierto desarrollamos ser gratos con el eterno Dios, en el desierto valoramos lo que el Señor nos entrega y con lo que el Señor nos da, le servimos a Él, somos agradecidos y en el desierto aprendemos a depender únicamente de Dios. Por eso les mencionaba al principio que para otros hablar de este tipo de vida en abundancia, porque para los otros no es esto vivir en abundancia, es una locura. Pero mi hermano, déjame decirte que el desierto es justamente esa ayuda la cual nos lleva a desarrollar nuestra fe. Si nosotros observamos la vida de Pablo, como les decía hace un momento, él creía, cuando era Saulo, creía que él estaba viviendo la vida en abundancia y de gozo. Él creía que era eso. Pero cuando él vino a Jesucristo, cuando Jesucristo se lo encontró en el camino, después de eso, ¿qué dijo Pablo? ¿Cuál fue la declaración de Pablo? Para mí el vivir es Cristo.
Esa fue la declaración más de gran valor que tuvo Pablo. Y no solamente esa declaración fue en lo que él creía, sino también en lo que él sentía y en lo que él experimentaba en ese momento. Porque cuando Pablo menciona estas palabras, él estaba tras las rejas. Imagínate esto, estando tras las rejas, que se asimila al desierto o a pasar por el fuego, al estar en esa tremenda tribulación, Pablo estaba viviendo ¿en qué? En abundancia. Pablo estaba disfrutando del verdadero gozo ahí en medio de las rejas, en el desierto. Pero usted va y le predica a alguien esto de aquí, a lo de la prosperidad, y dice, no, está mal. ¿Cómo va a decir que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio es la vida abundante que Dios? No, no, no. Tener un trabajo, tener ingresos, tener esto, eso es vivir en abundancia. Totalmente equivocados. Cristo para Pablo se convirtió en el tesoro más preciado. Antes su valor eran sus logros, su herencia judía, su celo por la ley. Pero en Filipenses 3, capítulo 7, verso 8, Pablo dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, verso 7, dice, las cosas que yo tenía como ganancia, o que para mí eran abundantes, ¿sí? Lo que creía que para mí era la vida en abundancia, dice, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. Dice, como pérdida por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, que dice absolutamente todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes qué significa eso, mi hermano? Pablo reconoce en este preciso momento y dice, todo lo que yo tenía, esos logros, lo que yo creía que era la vida en abundancia. ¿Y cuál es la vida en abundancia que creía Pablo? Tenía riquezas, tenía una posición, ¿sí o no? Tenía una posición tanto política como religiosa. Estaba entre los más altos mandos. Era el fariseo de fariseos. O sea, Pablo estaba bien. Y Pablo creía que eso era la vida en abundancia, el gozo que había en él, el Señor, porque Pablo decía que Dios estaba con él. Y cuando Pablo observaba a los cristianos que profesaban a Cristo Jesús, ¿qué decía Pablo de ellos, vuelta? Cuando escuchaba a otros, ¿recuerdas cuando fue apedreado? ¿Te acuerdas cuál fue apedreado y estuvo Pablo presente? Saulo en aquel momento. Esteban. Y tú te imaginas, daste una imaginación, Esteban estando siendo apedreado, ¿cuáles eran las palabras de Pablo? ¿Cuáles piensas que hubiesen sido las palabras ¿de cuál dije? De Esteban. ¿Qué dijo Esteban ahí mientras estaba siendo apedreado? Imagínese usted. Y Saulo mirando de acá, así observándole, Pablo creyendo que él tenía la vida en abundancia, el gozo verdadero ahí. Yo estoy con él, el Señor está conmigo. ¿Y qué decía Esteban? ¿Te imaginas el rostro de Esteban ahí todo golpeado, ya moribundo? Lo único que Esteban, como todos hijos de Dios, debemos tener en nuestra boca, decir, gracias Señor, gracias, gracias Padre, gracias. Las mismas palabras de Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, gracias Señor. Y Pablo observando de acá dice, ¿y si está loco? ¿Cómo va a gozarse? ¿Cómo va a disfrutar esto? Esto no es una vida en abundancia, esto sí es una vida en abundancia. Por eso muchos nos dicen locos a nosotros, que en medio del dolor, en medio de la tribulación, decimos gracias Señor por lo que estás haciendo. Gracias Padre por la enfermedad que tú pusiste en mi vida. Gracias Señor por el problema con el cual estoy pasando. Te doy gracias Señor, la gloria es para su nombre. Qué difícil es decirlo. ¿Y sabe por qué muchas de las veces se nos hace difícil decirlo? Porque no hemos logrado entender que ese desierto para nosotros es un privilegio. Porque es allí cuando logramos entender y conocer a Dios realmente, su carácter. ¿Sabes qué, mi hermano? En el desierto es donde tú y yo conocemos la fidelidad de Dios. Es en el desierto en el que tú y yo conocemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la veracidad de Dios. La conocemos en medio del desierto. Es allí donde conocemos a Dios.